La doctora Elena Vázquez estaba en el puente de la U.S. Luz de la Misericordia, observando las estrellas pasar lentamente a través de los enormes ventanales. La nave hospital era gigantesca, con casi 3 kilómetros de proa a popa. Su casco blanco relucía bajo la luz estelar, marcado con cruces rojas y símbolos médicos de docenas de mundos diferentes. Este era el mayor regalo de la humanidad a la galaxia, un lugar donde cualquiera podía venir a sanar, sin importar su especie o en qué lado de la guerra luchara. Elena había sido la directora médica de la nave durante 5 años. Era una mujer menuda, de cabello oscuro que siempre llevaba recogido y unos gentiles ojos marrones que habían visto demasiado sufrimiento. A sus 38 años, era joven para comandar una nave tan importante. Pero el Consejo Galáctico había aprendido que los humanos tenían un talento especial para la medicina. Podían adaptar sus tratamientos para que funcionaran en casi cualquier especie alienígena, algo que asombraba a las demás razas. La Luz de la Misericordia se encontraba en el sector Vega, una de las zonas más peligrosas del espacio. Durante 3 años, el Consejo Galáctico y el Imperio Saperiano habían librado una guerra brutal. Millones habían muerto en ambos bandos. Los saperianos eran una orgullosa raza reptiliana que creía que debía gobernar la galaxia. Tenían armas poderosas y guerreros feroces, pero habían cometido un gran error. Atacaron una estación médica de Consejo 2 años atrás, y eso había arrastrado a la humanidad a la guerra. Los humanos aún eran nuevos en la política galáctica. Se habían unido al Consejo Galáctico hacía solo 15 años, cuando sus primeras naves alcanzaron las estrellas. La mayoría de las razas más antiguas pensaban que los humanos eran débiles y primitivos. No tenían poderes especiales como los psíquicos alarianos, ni la gran fuerza de los gorons de piel de roca, ni la tecnología avanzada de los intoides amantes de las máquinas. Pero los humanos tenían algo más. Podían entender y ayudar a casi cualquier criatura viviente. Doctora Vázquez llamó la comandante Sara Torres desde su puesto. Sara era la coordinadora de defensa de la nave, una mujer dura con el pelo negro y corto y cicatrices en las manos de sus años como marine. Estamos recibiendo una transmisión de la base de Consejo en Kepler 442b. Solicitan asistencia médica inmediata. Elena se acercó a la consola de Sara. El mensaje era urgente. Una patrulla del Consejo había sido atacada por incursores saperianos cerca del planeta. Había supervivientes, pero necesitaban ayuda rápidamente. Elena asintió sin dudar. Fije rumbo a Kepler 442b. Máxima velocidad segura, ordenó. Avise a todos los departamentos que se preparen para recibir heridos. La tripulación del puente se movió con rapidez para cumplir sus órdenes. Elena sintió una mezcla familiar de emoción y preocupación. A esto se dedicaban. Salvaban vidas. No importaba si los heridos eran humanos, alarianos o incluso saperianos. Las leyes de santuario médico eran sagradas para toda raza civilizada en la galaxia. Estas leyes dictaban que las naves hospital, las estaciones médicas y cualquiera que portara símbolos médicos no podían ser atacados. Eran neutrales en todos los conflictos. El doctor Mark Ushen apareció al lado de Elena. Era su jefe de xenobiología, un hombre brillante que entendía la anatomía alienígena mejor que casi nadie en la galaxia. Marcus era alto y delgado, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Había sido amigo de Elena desde sus días en la Academia Médica de Marte. «¿Qué tan grave es?», preguntó en voz baja. «Bastante grave», respondió Elena. «Nave de patrulla del Consejo, daños severos, número de víctimas desconocido. Podría ser cualquier cosa, desde una docena de heridos hasta cientos de muertos». Marcus asintió con gravedad. Habían visto ambos escenarios demasiadas veces. «Prepararé el área médica principal y alertaré a los equipos de cirugía. Sabemos qué especies iban en la nave patrulla». «Tripulación mixta», gritó Sara desde su puesto. «Humanos, alarianos y al menos 3 gorons, según el manifiesto». Elena sintió un pequeño alivio. Eran especies que conocían bien. Tratar razas alienígenas desconocidas siempre era más difícil y peligroso. Cada especie tenía una biología diferente, reacciones distintas a los medicamentos y formas diferentes en que sus cuerpos sanaban. Los humanos parecían tener un instinto para descifrar estas diferencias, pero aún así requería tiempo y un estudio cuidadoso. La Luz de la Misericordia cambió de rumbo y comenzó a acelerar hacia Kepler 442b. Elena caminó por los pasillos de la nave, supervisando los preparativos.
Las áreas médicas eran espacios enormes llenos de camas, equipo quirúrgico y tanques que contenían docenas de fluidos curativos diferentes. Médicos y enfermeros humanos trabajaban junto a personal médico de otras 6 especies, todos vistiendo los mismos uniformes blancos con cruces rojas. En el pabellón pediátrico, Elena se detuvo para ver a algunos de sus pacientes actuales. Había 43 niños de 7 mundos diferentes, todos víctimas de la guerra. Una joven niña alariana de piel azul pálido y grandes ojos plateados le sonrió a Elena al pasar. La niña había perdido a sus padres en un bombardeo saperiano, pero el consejero de trauma decía que estaba mejorando. «Doctora, Elena», llamó una vocecita. Elena se giró y vio a Tommy Harrison, un niño humano de 6 años cuya nave colonia había sido atacada hacía 3 meses. Sus padres habían muerto protegiendo el transporte civil, pero Tommy había resultado gravemente herido y todavía se estaba recuperando. «Vamos a ayudar a más gente». Elena se arrodilló junto a su cama y sonrió. «Sí, Tommy, eso es lo que hacemos. Ayudamos a la gente que está herida». «¿Incluso a los malos?», preguntó Tommy con la inocente curiosidad de un niño. Elena hizo una pausa. Era una pregunta que surgía a menudo, especialmente entre los miembros humanos de la tripulación. «En un área médica no hay malos», dijo con dulzura. «Solo gente que necesita ayuda». Tommy pareció satisfecho con esa respuesta y volvió a jugar con su nave espacial de juguete. Elena continuó sus rondas, revisando a los prisioneros aperianos heridos que se recuperaban de sus lesiones. Incluso aquí, los soldados reptilianos eran tratados con el mismo cuidado que todos los demás. Algunos de ellos parecían sorprendidos por esta amabilidad. El ejército saperiano enseñaba que las otras especies eran inferiores e indignas de misericordia. El intercomunicador de la nave cobró vida. Toda la tripulación, prepárense para la salida del hiperespacio en 30 minutos. Equipos médicos a sus puestos de emergencia. Elena regresó al puente. A través de los ventanales, podía ver los colores arremolinados del hiperespacio comenzar a desvanecerse a medida que se acercaban al espacio normal. Las estrellas volvieron a enfocarse lentamente, y frente a ellos estaba Kepler 442b, un mundo verde y azul que se parecía mucho a la Tierra. «Contacto establecido con la base de consejo», informó la teniente Kim Park, la oficial de comunicaciones. «Nos están enviando las coordenadas del lugar del ataque». «¿Alguna noticia de supervivientes?», preguntó Elena. «Algunos, pero la base perdió el contacto con la nave patrulla hace 6 horas. Temen lo peor». Elena asintió con gravedad. En el espacio, perder el contacto generalmente significaba destrucción total. Pero a veces, si tenían suerte, solo significaba que el equipo de comunicaciones estaba dañado. La luz de la misericordia se dirigió hacia las coordenadas. Sus potentes sensores buscaban cualquier señal de vida. «¿Tenemos algo?», gritó el alférez Rodríguez desde la estación de sensores. «Campo de escombros, pero detecto señales de vida. Parecen ser 15, quizás 20 supervivientes en una cápsula de escape». «¿Solo una cápsula?», preguntó Sara con preocupación. «Es todo lo que veo». «Espera». Rodríguez frunció el ceño mirando sus pantallas. «Hay algo más. Una nave muy dañada pero aún intacta». «¿Es? Oh, no». «¿Qué es?», exigió Elena. «Es un crucero saperiano. Muy dañado, a la deriva. Detecto múltiples señales de vida a bordo». El puente quedó en silencio. Elena sintió que se le encogía el estómago. Una nave saperiana en la misma zona donde una patrulla de consejo había sido atacada podía significar muchas cosas, ninguna buena. Pero al mirar las lecturas, pudo ver que la nave alienígena también estaba muy dañada. Sus niveles de energía estaban cayendo y había claras señales de brechas en el casco. «¿Órdenes, doctora?», preguntó Sara en voz baja. Elena miró la pantalla táctica que mostraba tanto a los supervivientes de consejo como a la nave saperiana dañada. Las leyes de santuario médico eran claras. Tenía que ayudar a cualquiera que necesitara asistencia médica, sin importar quiénes fueran o qué hubieran hecho. Pero también podía ver la preocupación en los rostros de su tripulación. Ayudar a soldados enemigos era una cosa cuando eran prisioneros traídos a bordo por otras naves. Ir a rescatarlos directamente de un lugar de batalla era algo completamente diferente. «Respondemos a ambas llamadas de auxilio», dijo Elena con firmeza. «Preparen 2 equipos de transbordadores. Recuperaremos primero a los supervivientes de consejo y luego evaluaremos la situación de la nave saperiana». «Doctora», dijo la comandante Torres con cautela,
Esa nave saperiana podría ser una trampa. Sus armas podrían seguir funcionando. Entonces seremos cuidadosos, respondió Elena. Pero no dejamos a gente herida morir en el espacio. Sara, nosotros no somos así. Sara asintió, aunque Elena pudo ver que no estaba contenta con la decisión. Entendido. Prepararé los hangares de transbordadores e incrementaré nuestra alerta defensiva. La siguiente hora pasó rápidamente mientras recuperaban a los supervivientes del Consejo. 15 personas habían logrado llegar a la cápsula de escape. 8 humanos, 4 alarianos y 3 gorons. Todos estaban heridos, algunos de gravedad, pero los equipos médicos de Elena se pusieron a trabajar de inmediato. Los supervivientes contaron una historia sombría sobre un ataque sorpresa de incursores aperianos que los habían golpeado mientras investigaban informes de operaciones mineras ilegales. Con los supervivientes del Consejo a salvo a bordo y recibiendo tratamiento, Elena centró su atención en el crucero saperiano dañado. Los escáneres de largo alcance mostraron que la nave había sufrido daños severos por lo que parecía ser una explosión del reactor. Había 47 señales de vida a bordo, muchas de ellas débiles. Envíenles un mensaje, ordenó Elena. Díganles que somos una nave médica y que estamos aquí para ofrecer ayuda. La teniente Park envió el mensaje, pero no hubo respuesta. La nave saperiana flotaba silenciosamente en el espacio, con sus comunicaciones dañadas o deliberadamente apagadas. Pero también entendía que Elena tenía razón. A esto se dedicaban. Salvaban vidas. De acuerdo, dijo Sara finalmente, pero te llevas una escolta de seguridad completa y vuelves aquí a la primera señal de problemas. Elena asintió y se dirigió al hangar de transbordadores. Mientras caminaba por los pasillos, pasó junto a los supervivientes del Consejo que se recuperaban. Algunos la observaron pasar con expresiones de incredulidad. No podían entender por qué se arriesgaría a ayudar a las mismas personas que acababan de intentar matarlos. En el hangar, Elena se unió a un equipo de 6 especialistas médicos y 4 oficiales de seguridad. Mientras su transbordador despegaba hacia la nave saperiana, pensó en las leyes de santuario médico y en lo que realmente significaban. No eran solo reglas escritas en algún antiguo tratado. Eran una promesa de que, sin importar cuán oscura se volviera la galaxia, siempre habría lugares donde la compasión importaba más que el conflicto. El transbordador se acopló a la esclusa de emergencia del crucero saperiano. Elena fue la primera en entrar, llevando su escáner médico y un traductor universal. El aire dentro de la nave era escaso y estaba lleno de humo, pero era respirable. Las luces de emergencia proyectaban sombras rojas en las paredes de metal. Encontraron al primer grupo de supervivientes en lo que parecía ser una enfermería. 12 soldados aperianos, todos gravemente heridos, yacían en camillas improvisadas. Cuando vieron a Elena y su equipo, sus grandes ojos amarillos se abrieron con sorpresa y miedo. Uno de ellos, un oficial con escamas llenas de cicatrices y un brazo herido, intentó incorporarse. «Tú, eres humana», dijo en un estándar con fuerte acento. «¿Por qué estás aquí?» Elena se arrodilló a su lado y comenzó a escanear sus heridas. «Porque necesitas ayuda», dijo simplemente. El oficial saperiano la miró fijamente durante un largo momento y luego se recostó lentamente. «Nosotros atacamos a tu gente. La nave de patrulla». «Lo sé», dijo Elena mientras comenzaba a tratar sus heridas. «Ahora mismo, eso no importa. Ahora mismo, eres un paciente». Durante las siguientes 3 horas, Elena y su equipo trabajaron para estabilizar a los supervivientes aperianos y transportarlos a la luz de la misericordia. No todos pudieron ser salvados. 15 habían muerto antes de que llegaran, y 3 más murieron a pesar de sus mejores esfuerzos. Pero 29 soldados aperianos vivirían porque Elena había decidido ayudarlos. Mientras los últimos supervivientes eran subidos a bordo, Elena estaba en el puente, observando cómo el crucero saperiano muerto se alejaba a la deriva en el espacio. Se sentía cansada pero satisfecha. Por esto se había hecho doctora y por esto la humanidad había construido naves como la luz de la misericordia. En una galaxia desgarrada por la guerra, ofrecían algo precioso, la esperanza de que la paz aún era posible. No tenía forma de saber que en menos de 48 horas todo cambiaría. No tenía forma de saber que su acto de misericordia pronto sería respondido con un acto de tal crueldad que sacudiría los cimientos de la civilización galáctica. Elena Vázquez creía en la bondad de los seres inteligentes, en la naturaleza sagrada de la atención médica y en el poder de la compasión para superar el odio. Pronto aprendería cuán equivocada estaba.
El almirante THYXKY de la Tercera Flota Saperiana se encontraba en el centro de mando de su nave insignia, la Venganza de las Escamas. Era una criatura enorme, incluso para los estándares saperianos, con escamas de color verde oscuro que llevaban las cicatrices de muchas batallas. Sus ojos amarillos ardían de odio mientras observaba la pantalla táctica que mostraba la nave hospital humana. Durante semanas, THYXKY había estado rastreando la luz de la misericordia. La nave humana aparecía donde quiera que hubiera combates, siempre afirmando ofrecer ayuda médica a quien la necesitara. Pero THYXKY estaba convencido de que en realidad era una nave espía. ¿De qué otro modo podrían los humanos saber siempre dónde ocurrían las batallas? ¿De qué otro modo podrían llegar tan rápido después de cada enfrentamiento? La segunda al mando del almirante, la capitana Vexteluele, se acercó con cautela. Como todos los saperianos, sabía que el temperamento de THYXKY era peligroso cuando estaba enfadado. Almirante, nuestros sensores confirman que la nave hospital ha rescatado a los supervivientes del colmillo carmesí. Por supuesto que lo han hecho, siseó THYXKY, su lengua bífida saliendo para saborear el aire. Rescatan a nuestros heridos, los tratan con amabilidad, y luego extraen hasta la última pieza de información militar que pueden. Los humanos son listos, eso se lo concedo. Usan nuestro propio sentido del honor en nuestra contra. La capitana Vextel parecía incómoda. Señor, los supervivientes del colmillo carmesí han sido listados como bajas. Si los humanos los están tratando, entonces los están convirtiendo en armas contra nosotros. THYXKY golpeó la consola de mando con su puño con garras. ¿No lo ves? Los humanos dicen ser sanadores, pero en realidad son los enemigos más peligrosos que enfrentamos. Hacen que nuestra propia gente confíe en ellos. Hacen que la galaxia piense que nosotros somos los monstruos por defendernos. La capitana permaneció en silencio. Había servido bajo las órdenes de THYXKY durante 3 años y sabía que era mejor no discutir cuando estaba de ese humor. El almirante siempre había desconfiado de las naves médicas humanas, pero últimamente su paranoia había empeorado. Veía complots y conspiraciones por todas partes, especialmente relacionadas con los humanos. Almirante, informó el oficial de comunicaciones. La nave humana se está alejando del lugar de la batalla. Se dirigen hacia el borde del sistema. THYXKY estudió la pantalla táctica. La luz de la misericordia se movía lentamente, probablemente porque llevaba heridos. Esta era su oportunidad. Durante demasiado tiempo, estas naves médicas humanas habían operado libremente en el espacio saperiano, recopilando inteligencia y volviendo a los soldados rescatados en contra de su propio pueblo. Hoy, eso terminaría. De la señal a la flota, ordenó THYXKY. Todas las naves deben formar en formación de ataque. Interceptaremos la nave humana. Señor, dijo la capitana Vextel con cautela, la nave humana está protegida por las leyes de santuario médico. Si atacamos una nave hospital. ¿Qué leyes? THYXKY. Leyes escritas por nuestros enemigos para proteger a sus espías. No reconozco ninguna ley que ayude a los humanos a infiltrarse en nuestro territorio. Se giró para mirar a su capitana, sus ojos ardiendo con un odio fanático. Los humanos han empeorado esta guerra con su interferencia. Curan a nuestros enemigos y estudian nuestras debilidades. Hoy le mostraremos a la galaxia lo que le sucede a quienes oponen al imperio saperiano. La flota comenzó a moverse hacia la luz de la misericordia. 12 cruceros pesados y 40 naves más pequeñas, todas armadas con las armas más potentes que el ejército saperiano podía construir. Contra ellos, la nave hospital solo tenía escudos defensivos básicos y ninguna arma. Sería una masacre. En la luz de la misericordia, la doctora Elena Vázquez hacía sus rondas por las áreas médicas. Los supervivientes saperianos que habían rescatado se recuperaban bien. Algunos todavía desconfiaban de sus médicos humanos, pero otros parecían asombrados por el cuidado que recibían. Un joven soldado incluso le había agradecido al doctor Chen por salvarle la vida. Elena se detuvo junto a la cama del oficial saperiano que habían encontrado primero. Su nombre era Teniente Coraval, y sus heridas habían sido graves. El doctor Chen había pasado 6 horas en cirugía reparando daños en sus órganos internos. Ahora, el soldado reptiliano estaba despierto y alerta, aunque todavía débil. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena a través del traductor universal. Coraval la miró con sus grandes ojos amarillos. Yo no lo entiendo, dijo lentamente.
Porque nos ayudan. Somos sus enemigos. Elena había escuchado esa pregunta muchas veces. En un área médica no hay enemigos, respondió. Solo pacientes que necesitan cuidados. Pero mi gente, nosotros hemos matado humanos. Yo mismo he luchado contra sus naves. Y mañana podrías volver a luchar contra nosotros, dijo Elena con honestidad. Pero hoy estás herido y podemos ayudarte. Eso es todo lo que importa ahora mismo. Coraval guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, volvió a hablar. En mi mundo, nos dicen que los humanos son débiles y tontos. Dicen que no pueden luchar porque tienen miedo a la muerte. Elena sonrió con tristeza. No tenemos miedo a la muerte, teniente. Tenemos miedo de convertirnos en el tipo de personas a las que deja de importarles la vida. Antes de que Coraval pudiera responder, el sistema de alarma de la nave comenzó a sonar. Luces rojas parpadearon por toda el área médica mientras comenzaba la transmisión de emergencia. Toda la tripulación a sus puestos de emergencia. Esto no es un simulacro. Todo el personal médico, prepárense para posibles bajas de combate. Todos los pacientes, permanezcan en sus camas. Elena sintió que se le helaba el corazón. Las alertas de combate en una nave hospital eran raras y generalmente significaban que alguien nos estaba amenazando. Se dirigió rápidamente al puente, su mente repasando las posibilidades. A veces, los piratas atacaban naves médicas en busca de medicamentos valiosos, pero por lo general enviaban sus demandas primero. En el puente, encontró a la comandante Torres y al resto del personal superior con semblante sombrío. La pantalla principal mostraba 12 naves grandes acercándose en formación de ataque. Tercera flota saperiana, informó Sara. Vienen directos hacia nosotros a gran velocidad. No responden a nuestras comunicaciones. Elena miró la pantalla con incredulidad. Eso es imposible. Somos una nave hospital. Estamos protegidos por las leyes de santuario. Aparentemente, al almirante THYXKY no le importan esas leyes, dijo el doctor Chen al llegar al puente. He oído hablar de él. Se ha vuelto más extremista últimamente, afirmando que todos los humanos son espías y saboteadores. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen?, preguntó Elena. 20 minutos a su velocidad actual, informó la teniente Park desde la estación de comunicaciones. He estado enviando los códigos de santuario médico en todas las frecuencias, pero no responden. Elena sintió un miedo helado crecer en su estómago. La luz de la misericordia estaba completamente indefensa contra una flota militar. Sus escudos estaban diseñados para proteger contra impactos de asteroides y radiación, no contra armas militares. Si los aperianos realmente tenían la intención de atacar, no había nada que pudieran hacer para detenerlos. ¿Podemos huir?, preguntó. No con una carga completa de pacientes, respondió Sara con gravedad. Llevamos demasiada masa para escapar de naves militares, y si intentamos acelerar demasiado rápido, podría matar a los heridos más graves. El doctor Chen estaba estudiando la pantalla táctica. ¿Cuántos pacientes tenemos a bordo? 15.412, respondió Elena automáticamente. Siempre sabía la cuenta exacta. De 12 especies diferentes, incluidos los supervivientes aperianos que acabamos de rescatar. Seguro que no atacarán sabiendo que su propia gente está a bordo, dijo la teniente Park con esperanza. Elena deseaba poder creer eso, pero había oído historias sobre el almirante THYXKY. Era conocido por sacrificar a sus propios soldados para lograr la victoria. Incluso podría ver la muerte de los aperianos rescatados como una forma de evitar que fueran corrompidos por la bondad humana. Sigan enviando los códigos de santuario, ordenó Elena. Transmitan nuestro manifiesto de pacientes para que sepan que llevamos heridos de ambos bandos. Quizás si entienden que realmente somos una nave médica. Transmisión entrante, anunció Parr de repente. Es de la nave insignia saperiana. Póngala en pantalla, dijo Elena. La pantalla parpadeó y mostró al almirante THYXKY de pie en su puente de mando. Su rostro lleno de cicatrices estaba torcido por el odio mientras miraba a la tripulación humana. Nave humana, dijo en un estándar con acento. Están operando ilegalmente en el espacio saperiano. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos. Elena dio un paso adelante. Almirante, soy la doctora Elena Vázquez, directora médica de la nave hospital Luz de la Misericordia. Operamos bajo las leyes de santuario médico. No somos una nave militar y no representamos ninguna amenaza para sus fuerzas.
Los ojos de THRXY se entrecerraron. Mientes, humana. Tu nave es una nave espía disfrazada de instalación médica. Recopilan inteligencia sobre los movimientos de nuestra flota y se la pasan a sus aliados del Consejo. Eso no es cierto, protestó Elena. Tratamos a los heridos de ambos bandos por igual. Tenemos a 29 de sus propios soldados a bordo ahora mismo, recuperándose de sus heridas. Les salvamos la vida. Los han corrompido con su propaganda, gruñó THYXKY. Los vuelven débiles y agradecidos a sus enemigos. Esto se acaba hoy. La transmisión se cortó y Elena sintió que su mundo se desmoronaba. Había dedicado su vida a ayudar a los demás, a demostrar que la compasión podía existir incluso en tiempos de guerra. Ahora se encontraba cara a cara con alguien que veía esa compasión como un acto de guerra. «Almirante», dijo Sara en voz baja, «tenemos que evacuar la nave». Elena miró a su tripulación en el puente. Estas personas la habían seguido por toda la galaxia, arriesgando sus vidas para salvar a otros. El Dr. Chen había rechazado un prestigioso puesto de investigación para servir en la luz de la misericordia. Sara había renunciado a una prometedora carrera militar para proteger una nave hospital. Todos creían en lo que hacían. ¿Cuánto tiempo llevaría evacuar a todos los pacientes?, preguntó Elena. Con nuestra capacidad actual de transbordadores, calculó Sara rápidamente. 18 horas como mínimo, y eso suponiendo que los aperianos nos den tiempo. No lo harán, dijo Elena con certeza. Podía verlo en los ojos de THYXKY. No planeaba tomar prisioneros ni permitir evacuaciones. Quería sentar un precedente, mostrarle a la galaxia lo que le sucedía a quienes se oponían a él. Elena podía ver las naves aperianas claramente en la pantalla principal. Eran hermosas a su manera, elegantes y mortales, construidas para la guerra. La luz de la misericordia debía parecerles un objetivo gordo e indefenso. Su casco blanco y sus símbolos médicos rojos probablemente solo enfurecían más a THYXKY. 30 segundos, informó Sara. Elena abrió otro canal a la flota saperiana. Almirante THYXKY, le ruego que lo reconsidere. Tenemos niños a bordo, soldados heridos de su propia flota, civiles inocentes que nunca han hecho daño a nadie. Por favor, en nombre de todo lo que los seres civilizados consideran sagrado, no ataque una nave hospital. No hubo respuesta. 10 segundos para el rango de armas, dijo Sara. Elena contuvo la respiración, rezando a cualquier dios que pudiera estar escuchando que ni siquiera el almirante THYXKY cruzaría esa línea. Las leyes de santuario médico se habían respetado durante más de 1000 años. Ninguna especie civilizada había atacado jamás una nave hospital claramente marcada. Era impensable. El primer misil impactó en el centro de la luz de la misericordia, atravesando el casco como si fuera papel. Los débiles escudos de la nave colapsaron instantáneamente bajo el asalto. Siguieron más misiles, junto con disparos de rayos de partículas que abrieron agujeros ardientes a través de las áreas médicas. Elena fue arrojada de su silla cuando el puente se sacudió violentamente. Los mamparos de emergencia se cerraron automáticamente mientras la atmósfera se escapaba por las brechas. Las luces parpadearon y se apagaron, reemplazadas por el brillo rojo de la iluminación de emergencia. «Brechas en el casco en las cubiertas 5 a 12», gritó alguien por encima del ruido. «El área médica 7 hectáreas desaparecido». Llegó otro informe. Elena se puso de pie, con los oídos zumbando por las explosiones. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba frenéticamente para coordinar el control de daños, pero podía ver la desesperación en sus ojos. Todos sabían que esto era inútil. La segunda oleada de ataques llegó 30 segundos después. Esta vez, las armas impactaron en el pabellón pediátrico. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella al darse cuenta de que Tommy Harrison y la joven niña Alariana probablemente estaban muertos. Todos esos niños, todas esas vidas inocentes apagadas por el odio de un loco. El Dr. Chen apareció a su lado, con sangre corriendo por su rostro de una herida en la cabeza. «Elena, tenemos que evacuar a los pacientes restantes. La nave no sobrevivirá a otro ataque como ese». «¿Cuántos?», preguntó ella, aunque temía la respuesta. «Hemos perdido el contacto con 8 áreas médicas. La mejor estimación es de 7,000 bajas hasta ahora. 7,000 personas muertas en menos de 2 minutos». Elena se sintió mareada. No eran soldados que habían elegido luchar. Eran pacientes que habían venido en busca de curación. Miembros de personal que habían dedicado sus vidas a ayudar a otros. Y niños que nunca habían hecho daño a nadie.
El tercer ataque se concentró en los motores y sistemas de energía de la nave. La luz de la misericordia quedó completamente a oscuras, a excepción de la iluminación de emergencia alimentada por baterías. En las áreas médicas, los sistemas de soporte vital fallaron y los pacientes heridos comenzaron a morir por la exposición al espacio. Elena intentó acceder al sistema de comunicaciones de la nave, pero estaba muerto. Ni siquiera podía enviar un último mensaje para advertir a otras naves médicas sobre lo que había sucedido. El almirante THYXKY iba a cometer el mayor crimen de guerra de la historia galáctica, y nadie lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. La comandante Torres trabajaba frenéticamente en su consola dañada. «Detecto acumulaciones masivas de energía en las naves aperianas», informó. «Se están preparando para un bombardeo final». Elena miró a su alrededor en el puente en ruinas. La mitad de su personal superior estaba muerto o inconsciente. La nave moría a su alrededor y no había nada que pudieran hacer para salvarla. En unos minutos, la luz de la misericordia no sería más que escombros y la galaxia habría perdido algo precioso. La prueba de que la compasión podía existir incluso en los tiempos más oscuros. Pensó en grabar un último mensaje, pero ¿qué podía decir? Que habían intentado ayudar y habían sido asesinados por ello, que las leyes de santuario médico no significaban nada para un loco, que a veces el mal realmente triunfaba sobre el bien. En su lugar, Elena activó la baliza de emergencia que transmitiría sus últimos momentos a cualquier nave dentro del alcance. Si iba a morir, al menos la galaxia sabría lo que realmente había sucedido allí. El ataque final llegó como un martillazo de los dioses. Rayos de energía masivos golpearon la nave desde 6 direcciones diferentes, despedazándola pieza por pieza. El casco se abrió como una flor, derramando atmósfera y escombros al espacio. Equipo médico, muebles y cuerpos cayeron al vacío. Elena sintió que la cubierta bajo sus pies cedía mientras caía a través del puente que se derrumbaba. Su último pensamiento fue para todos los pacientes que no había podido salvar. El joven teniente saperiano que acababa de empezar a comprender que los humanos no eran monstruos. Los niños que habían confiado en ella para mantenerlos a salvo. Las miles de personas que habían creído que las leyes de santuario médico los protegerían. La luz de la misericordia murió entre llamas y silencio, llevándose consigo las vidas de más de 8,000 seres inocentes. En 5 minutos de pura maldad, el almirante THYXKY había destrozado algo que había tardado milenios en construirse. La fe de la galaxia en que algunas cosas eran sagradas, que algunas líneas nunca debían cruzarse, que incluso en la guerra, la misericordia era posible. El universo acababa de convertirse en un lugar más oscuro. La noticia se extendió por la galaxia como la pólvora, transportada por las redes de comunicación cuántica que conectaban todos los mundos civilizados. En menos de 6 horas, seres en miles de planetas supieron de la destrucción de la luz de la misericordia. La reacción fue inmediata y universal. Conmoción, horror e indignación de que algo tan impensable pudiera haber sucedido. En Altar Prime, los alarianos de piel de cristal se reunieron en sus grandes salas de meditación, sus voces psíquicas uniéndose en un canto de luto que se podía sentir en todo su sistema estelar. Los alarianos habían sido de los primeros en crear las leyes de santuario médico casi 2000 años atrás. Para ellos, el ataque a una nave hospital no era solo un crimen de guerra. Era una herida en el tejido mismo de la civilización. La alta consejera Satara se paró ante el Senado alariano, su piel translúcida brillando con una emoción apenas contenida. Los aperianos han cruzado una línea que no se puede descruzar, dijo, su voz psíquica transmitiendo el dolor de toda su especie. Han tomado algo puro y lo han destruido sin más motivo que el odio. Este ataque debe ser respondido. En el mundo rocoso de Goron, los masivos seres de piel de piedra que habían construido algunas de las mayores obras de ingeniería de la galaxia se reunieron en sus ciudades montañosas. Los Gorons eran lentos para la ira, pero cuando se enfadaban, su furia podía mover planetas. El anciano Tragmar, cuyo cuerpo estaba tallado en granito viviente, habló por su pueblo con una voz como de piedras moliéndose. Los humanos construyen naves para sanar, retumbó. Los aperianos destruyen naves que sanan. Esto nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién es verdaderamente civilizado en esta guerra. Incluso entre las mentes máquina del colectivo sintoide, hubo algo parecido a la emoción. Sus procesadores cuánticos luchaban por comprender cómo los seres orgánicos podían destruir deliberadamente a aquellos que solo buscaban ayudar a otros. Para los lógicos sintoides, el ataque no tenía sentido desde ninguna perspectiva estratégica.
No servía a ningún propósito militar y solo uniría a la galaxia contra los aperianos. Pero en ninguna parte la reacción fue más fuerte que en el espacio humano. En la Tierra, la Luna, Marte y las 43 colonias humanas, la gente vio las grabaciones del ataque con lágrimas en los ojos y rabia en sus corazones. La luz de la misericordia había sido el regalo de la humanidad a la galaxia, la prueba de que pertenecían a las estrellas, no como conquistadores, sino como sanadores. Ahora había desaparecido, junto con 8,000 vidas inocentes. En los salones del gobierno de la Tierra en la Luna, la presidenta Sarah Chen se presentó ante una sesión de emergencia de la Asamblea Colonial. Era una mujer menuda con el pelo gris acero y ojos que habían visto demasiado, pero hoy parecía mayor de sus 70 años. Ciudadanos de la Tierra y de todas las colonias humanas, comenzó, su voz llegando a cada mundo humano. Hoy hemos sido testigos de un acto de maldad que desafía a toda comprensión. El Imperio Saperiano ha destruido una nave hospital que operaba bajo las sagradas leyes de santuario médico. 8,000 seres están muertos, incluyendo 1,500 humanos que dedicaron sus vidas a sanar a otros. La presidenta hizo una pausa, mirando a los representantes reunidos. Muchos lloraban abiertamente. Otros estaban sentados en un silencio atónito, incapaces de procesar lo que había sucedido. Durante 3 años hemos luchado en esta guerra con contención. Continuó la presidenta Chen. Hemos limitado nuestros objetivos a instalaciones militares. Hemos tratado a los prisioneros con dignidad. Hemos seguido todas las leyes de la guerra civilizada. Hoy, los aperianos nos han demostrado que no reconocen tales leyes. No son un enemigo civilizado. Son monstruos que destruyen hospitales y asesinan a sanadores. La voz de la presidenta se endureció. Por lo tanto, autorizo al general Morrison a comenzar la movilización total de todas las fuerzas militares humanas. Se acabaron las contemplaciones. Si los aperianos quieren una guerra sin reglas, entonces eso es lo que obtendrán. El voto para aprobar la guerra total fue unánime. Por primera vez desde que la humanidad había alcanzado las estrellas, cada mundo humano estaba unido en un propósito. El ataque a la luz de la misericordia había despertado algo en el espíritu humano que había estado dormido. Una furia fría y calculadora que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Pero no fueron los políticos ni los generales quienes finalmente cambiarían el curso de la guerra. En Europa, una de las lunas de Júpiter, el doctor Kenji Nakamura estaba sentado en su laboratorio privado viendo las noticias. Era un hombre delgado de unos 60 años, con el pelo gris y ojos cansados detrás de unas gafas gruesas. Durante la mayor parte de su carrera, había sido uno de los principales expertos de la humanidad en xenobiología, el estudio de formas de vida alienígenas. El doctor Nakamura había trabajado en la luz de la misericordia durante sus primeros años, ayudando a desarrollar tratamientos médicos que funcionaran en docenas de especies diferentes. Había dejado la nave para dedicarse a la investigación teórica, pero se había mantenido en contacto con la doctora Vázquez y el doctor Chen. Habían sido sus amigos, sus colegas, su familia en todos los sentidos que importaban. Más importante aún, su hija Lisa había estado sirviendo como enfermera a bordo de la Luz de la Misericordia. Tenía 28 años, era brillante y compasiva, y seguía los pasos de su padre dedicando su vida a ayudar a otros. El último mensaje que había recibido de ella fue hacía 3 días. Una nota alegre sobre cómo habían rescatado a algunos soldados aperianos y lo orgullosa que estaba de ser parte de la misión de sanación de la humanidad. Ahora Lisa estaba muerta, asesinada por las mismas personas a las que había estado tratando de ayudar. El doctor Nakamura se sentó en su laboratorio, rodeado de décadas de investigación sobre biología alienígena. Sus ordenadores contenían análisis detallados de 37 especies diferentes, incluyendo mapas genéticos completos, estudios fisiológicos y datos médicos. Siempre había utilizado este conocimiento para ayudar a pacientes alienígenas, para encontrar nuevas formas de curar heridas y enfermedades. Pero mientras miraba los informes de la muerte de su hija, el doctor Nakamura comenzó a pensar en otros usos para su investigación. Pensó en cómo cada especie tenía vulnerabilidades biológicas únicas, secuencias genéticas específicas que podían ser atacadas. Pensó en cómo sus décadas de sanación podrían convertirse en décadas de daño. La idea lo horrorizó al principio. El doctor Nakamura había dedicado su vida al principio de que toda vida inteligente era preciosa, que la ciencia debía usarse para ayudar en lugar de para herir. Pero mientras veía las imágenes del almirante THYXKY justificando el ataque a la nave hospital, algo frío y oscuro comenzó a crecer en su corazón.
El almirante saperiano apareció en las noticias de toda la galaxia. Su rostro lleno de cicatrices no mostraba remordimiento por lo que había hecho. La nave humana era un objetivo militar legítimo, afirmó. Estaba recopilando inteligencia bajo la falsa protección del santuario médico. El Imperio Saperiano no reconoce ninguna ley que proteja las operaciones de espionaje de nuestro enemigo. La entrevista enfermó de rabia al doctor Nakamura. THYXKY no solo se negaba a disculparse, afirmaba que el asesinato de 8.000 personas inocentes estaba justificado. Estaba diciendo que Lisa había merecido morir porque estaba ayudando a soldados heridos sin importar su especie. El doctor Nakamura se levantó lentamente y caminó hacia su terminal de ordenador seguro. Sus archivos de investigación estaban clasificados en los niveles más altos del gobierno humano. Por una buena razón, la información que contenían podía ser armamentizada de formas que harían que las bombas nucleares parecieran suaves. Siempre había esperado que tales armas nunca fueran necesarias, que la civilización encontraría mejores formas de resolver conflictos. El almirante THYXKY acababa de demostrarle que estaba equivocado. Los dedos del doctor se movieron por el teclado, abriendo archivos a los que no había accedido en años. Estructura genética saperiana, vulnerabilidades del sistema inmunológico reptiliano, secuencias de proteínas específicas que solo existían en el ADN saperiano. Toda la información que había recopilado para ayudar a tratar a pacientes saperianos heridos, ahora vista a través de una lente muy diferente. Ordenador, dijo en voz baja. Comienza el análisis de aplicaciones de armas biológicas dirigidas a la fisiología saperiana. El ordenador dudó. Doctor Nakamura, esa investigación está clasificada como prohibida bajo la Convención sobre Armas Biológicas. Anular clasificación, respondió Nakamura. Autorización, Nakamura Alpha 77 Charlie. Anulación aceptada. Comenzando análisis. Durante las siguientes 72 horas, el doctor Nakamura no durmió. Trabajó febrilmente, su mente brillante centrada en un único objetivo: crear armas que pudieran matar a los saperianos dejando a otras especies completamente ilesas. Sus décadas de investigación en sanación se convirtieron en décadas de investigación en genocidio selectivo y altamente específico. Las armas que diseñó eran elegantes en su horror. Virus aéreos que atacarían estructuras celulares saperianas únicas, causando un rápido fallo orgánico. Agentes genéticos que podrían introducirse en los suministros de alimentos o agua, esterilizando poblaciones enteras. Toxinas neurológicas que apagarían los sistemas nerviosos reptilianos sin tener efecto en formas de vida mamíferas, cristalinas o basadas en silicio. Cada arma fue diseñada para ser completamente inofensiva para cualquier otra especie conocida en la galaxia. Un humano podría estar expuesto a dosis masivas y no experimentar más que una leve náusea. Un alariano podría nadar en una piscina de la toxina sin sufrir daños. Pero para los saperianos, la exposición significaría la muerte en cuestión de horas. Al cuarto día, el doctor Nakamura recibió la visita de la almirante Rebecca Harrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Era una oficial militar de carrera, dura y práctica, pero parecía incómoda sentada en el laboratorio del doctor. Doctor Nakamura, comenzó con cautela. Hemos estado monitoreando sus actividades de investigación. Sus registros de acceso al ordenador muestran algunos patrones preocupantes. ¿Preocupantes en qué sentido?, preguntó Nakamura sin levantar la vista de su trabajo. Ha estado accediendo a datos biológicos clasificados y realizando simulaciones teóricas de armas. Dada su reciente pérdida, entendemos que está pasando por un momento difícil. ¿Pero qué? Nakamura finalmente se giró para mirarla. Tenía los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y las manos le temblaban ligeramente por el exceso de cafeína y la falta de comida. Debería simplemente aceptar que mi hija está muerta, que 8.000 personas inocentes fueron asesinadas por el crimen de ser sanadores. La almirante Harrison se inclinó hacia adelante. Doctor, todos queremos justicia por lo que pasó con la luz de la misericordia, pero las armas biológicas son exactamente lo que necesitamos. La interrumpió Nakamura. Almirante, ¿sabe cuántos humanos morirán si luchamos en esta guerra de forma convencional? ¿Millones? ¿Decenas de millones? Los saperianos tienen flotas más grandes, mejores armas y más soldados. Podemos ganar eventualmente, pero el costo será enorme. Hizo un gesto hacia las pantallas de su ordenador, que mostraban complejos diagramas moleculares y secuencias genéticas. Pero yo puedo terminar esta guerra en semanas.
Puedo crear armas que solo matarán a los aperianos, sin bajas humanas, sin bajas civiles en otros mundos. Solo la eliminación completa de la especie que piensa que asesinar en naves hospital es aceptable. La almirante Harrison miró las pantallas, con el rostro pálido. Doctor, lo que está describiendo es genocidio. Sí, dijo Nakamura simplemente. El mismo genocidio que ellos planeaban para nosotros, solo que más eficiente. Quieren exterminar a la humanidad porque somos inferiores. Yo puedo exterminar a los aperianos porque son monstruos. La almirante guardó silencio durante un largo rato, estudiando los datos de la investigación. A pesar de sus reservas morales, podía ver las implicaciones estratégicas. Las armas que el doctor Nakamura describía podrían, de hecho, terminar la guerra rápidamente y con mínimas bajas humanas. Después del ataque a la luz de la misericordia, la opinión pública probablemente apoyaría cualquier acción tomada contra los aperianos. ¿Cuánto tiempo llevaría?, preguntó finalmente. La investigación básica está hecha, respondió Nakamura. 6 semanas para sintetizar el primer lote de armas. Otro mes para pruebas y refinamiento. 3 meses en total para tener armas biológicas desplegables que podrían eliminar al imperio saperiano como una amenaza. La almirante Harrison cerró los ojos. En sus 40 años de carrera militar, había tomado muchas decisiones difíciles, pero ninguna como esta. El ataque a la nave hospital había cruzado todas las líneas de la guerra civilizada. Los aperianos habían demostrado que atacarían a cualquiera y a cualquier cosa para lograr la victoria. Quizás era hora de mostrarles de lo que la humanidad era capaz cuando era verdaderamente provocada. ¿Qué necesita?, preguntó ella. El doctor Nakamura sonrió por primera vez desde que se enteró de la muerte de su hija. No fue una expresión agradable. Una instalación de investigación biológica totalmente equipada, un equipo de asistentes de confianza y la garantía de que cuando estas armas se desplieguen, el almirante THYXKY será el primero en experimentarlas. La noticia del programa de armas biológicas se mantuvo en secreto para el público general, pero se extendió rápidamente por los niveles más altos de gobierno y el mando militar humano. Las reacciones fueron mixtas. Algunos funcionarios estaban horrorizados con la idea del genocidio, mientras que otros argumentaban que los aperianos habían perdido cualquier derecho a la misericordia cuando destruyeron una nave hospital. El debate se desató en reuniones clasificadas por todo el espacio humano. Los filósofos discutían la moralidad de usar tales armas. Los estrategas militares calculaban los posibles beneficios y riesgos. A los políticos les preocupaba cómo reaccionaría la galaxia si la humanidad se diera a conocer como la especie que creó armas biológicas selectivas. Pero mientras los debates continuaban, el doctor Nakamura trabajaba. Cada día que pasaba era otro día en que soldados humanos morían luchando en una guerra convencional contra un enemigo superior. Cada semana de retraso significaba más familias destruidas, más colonias quemadas, más jóvenes muertos en batallas que podrían evitarse si el imperio saperiano simplemente dejara de existir. La galaxia había retrocedido con horror ante la destrucción de la luz de la misericordia. Incluso especies que normalmente eran neutrales en los conflictos galácticos habían condenado el ataque. Algunos estados clientes de los aperianos habían declarado su independencia en lugar de ser asociados con tal atrocidad. El imperio saperiano se estaba aislando. Sus únicos aliados restantes eran aquellos demasiado débiles o dependientes para romper lazos. Pero el aislamiento no era suficiente para el doctor Nakamura. La justicia requería más que una condena diplomática. La justicia requería que aquellos que asesinaron a sanadores pagaran el precio final. La justicia requería que la especie que pensaba que las naves hospital eran objetivos legítimos fuera eliminada de la galaxia para siempre. En su laboratorio en Europa, trabajando 18 horas al día con un equipo de científicos cuidadosamente seleccionados, el doctor Kenji Nakamura se preparaba para darle a la galaxia exactamente ese tipo de justicia. La única pregunta era si la humanidad tendría el coraje de usar las armas que estaba creando. Pronto lo descubrirían. 3 meses después de la destrucción de la luz de la misericordia, el doctor Kenji Nakamura se encontraba en una sala de reuniones segura en las profundidades del cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra en la Luna. Alrededor de la mesa se sentaban las personas más poderosas del espacio humano: la presidenta Sarah Chen, la almirante Rebecca Harrison, el ministro de Defensa James Wright y una docena de otros altos funcionarios. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Sobre la mesa, frente a ellos, había un pequeño maletín de metal, no más grande que un portafolios.
Dentro de ese maletín había viales que contenían las armas más peligrosas que la humanidad había creado jamás. Cada vial contenía suficientes agentes biológicos para matar a cada saperiano en un planeta en 72 horas, dejando a cualquier otra forma de vida completamente ilesa. El doctor Nakamura parecía mayor de sus 63 años. Los últimos meses de trabajo intensivo le habían pasado factura a su cuerpo y mente. Su cabello se había vuelto completamente blanco y profundas arrugas surcaban su rostro, pero sus ojos ardían con el fuego frío de un hombre que había encontrado su propósito en la venganza. «Damas y caballeros», comenzó, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de presentar. «Estoy aquí para ofrecerles la destrucción completa del Imperio Saperiano». Abrió el maletín, revelando 12 viales llenos de un líquido transparente. Cada vial estaba etiquetado con un nombre en clave diferente: Medusa, Némesis, Retribución. Para la mayoría de la gente, parecerían muestras médicas ordinarias. En realidad, contenían el poder de cometer genocidio a escala galáctica. Estas armas atacan secuencias genéticas específicas que solo se encuentran en el ADN saperiano. Continuó Nakamura. Pueden desplegarse como aerosoles, introducirse en los suministros de agua o administrarse a través de fuentes de alimentos. Una vez liberadas, se extenderán por las poblaciones saperianas como un incendio forestal. La muerte ocurre entre 6 y 24 horas, dependiendo del agente específico utilizado. La presidenta Chen miró los viales con una mezcla de fascinación y horror. Y no afectarán a otras especies. Completamente inofensivas para los no saperianos, confirmó Nakamura. Las he probado en muestras de tejido de 17 especies diferentes. Humanos, alarianos, gorons, sintoides, ninguno muestra reacciones negativas. Las armas están diseñadas para atacar estructuras celulares reptilianas que simplemente no existen en otras formas de vida. El ministro de Defensa, Wright, se inclinó hacia adelante. ¿De cuántos saperianos estamos hablando? Población total de aproximadamente 4.000 millones en todo su imperio, respondió la almirante Harrison, consultando su tableta de datos. Repartidos en 12 mundos y cientos de estaciones espaciales y naves. ¿Todos ellos?, preguntó la presidenta Chen en voz baja. ¿Hombres, mujeres, niños? La expresión de Nakamura no cambió. Las armas no distinguen entre combatientes y civiles. Atacan la biología saperiana, no el comportamiento saperiano. Sí, señora presidenta, todos ellos. La sala quedó en silencio. Todos los presentes comprendían las implicaciones. Estaban discutiendo la extinción completa de una especie inteligente, algo que nunca se había hecho deliberadamente en la historia de la civilización galáctica. La general Patricia Morrison, la oficial militar de más alto rango presente, habló. Doctor, explíquenos los escenarios de despliegue. ¿Cómo usaríamos realmente estas armas? Nakamura activó un proyector holográfico que mostraba un mapa tridimensional del espacio saperiano. Tenemos varias opciones. La más eficiente sería un despliegue simultáneo en todos los principales mundos saperianos. La liberación de aerosoles en los centros de población garantizaría la máxima cobertura. En una semana, el imperio saperiano dejaría de existir. ¿Qué hay de sus fuerzas militares en el espacio?, preguntó la almirante Harrison. Más desafiante, pero no imposible, respondió Nakamura. Podríamos introducir los agentes en sus suministros de alimentos y agua durante las operaciones de reabastecimiento. Alternativamente, algunas de las armas pueden sobrevivir en el vacío por periodos limitados. Podríamos desplegarlas cerca de las posiciones de la flota saperiana y dejar que los sistemas de circulación de aire de sus naves hagan el resto. La doctora Sarah Kim, la principal asesora científica del gobierno, levantó la mano. Doctor Nakamura, ¿ha considerado los efectos genéticos a largo plazo? ¿Podrían estas armas mutar para afectar a otras especies? Extremadamente improbable, respondió Nakamura. Los mecanismos de selección son altamente específicos. Requeriría múltiples mutaciones improbables para que las armas se volvieran peligrosas para la vida no saperiana. E incluso si tales mutaciones ocurrieran, hemos desarrollado antídotos para la mayoría de las especies conocidas. La presidenta Chen se frotó las sienes, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante sí. Déjeme asegurarme de que entiendo esto correctamente. Nos está pidiendo que autoricemos el exterminio completo de la especie saperiana. Les ofrezco las herramientas para terminar esta guerra, corrigió Nakamura. Lo que hagan con esas herramientas es su decisión, pero consideren las alternativas.
¿Cuántas vidas humanas más se perderán en una guerra convencional? ¿Cuántas naves hospital más serán destruidas? ¿Cuántas colonias más serán arrasadas? La presidenta miró a sus asesores alrededor de la mesa. La guerra con los aperianos había ido mal para la humanidad. A pesar de unir fuerzas con el Consejo Galáctico, las bajas humanas aumentaban. 3 mundos humanos más habían sido atacados desde la destrucción de la Luz de la Misericordia, y las bajas civiles se contaban por millones. ¿Cuál es la evaluación militar actual?, le preguntó a la almirante Harrison. La almirante consultó sus informes. Sin algún tipo de ventaja decisiva, nos enfrentamos a otros 3 a 5 años de guerra. Bajas humanas estimadas durante ese periodo, de 15 a 20 millones de muertos, 50 millones de heridos o desplazados. Y esos solo son humanos. Las fuerzas de consejo están sufriendo pérdidas aún mayores. ¿Y si usamos las armas del Dr. Nakamura, la guerra termina en 6 meses? Respondió Harrison. Bajas humanas para la campaña final estimadas en menos de 10,000. Las matemáticas eran crudas. Usar las armas biológicas y salvar millones de vidas humanas. Negarse a usarlas y ver a la humanidad desangrarse en una prolongada guerra convencional contra un enemigo superior. El ministro de Defensa Wright expresó lo que todos pensaban. Después de lo que le hicieron a la Luz de la Misericordia, ¿merecen los aperianos misericordia? Esto no se trata de lo que ellos merecen, respondió la presidenta Chen. Se trata de en qué podemos soportar convertirnos. La voz del doctor Nakamura cortó la discusión como una cuchilla. Señora presidenta, con todo respeto, mi hija Lisa está muerta porque mostramos misericordia a soldados aperianos heridos. La doctora Vázquez está muerta porque creía en la naturaleza sagrada de la atención médica. 8,000 personas inocentes están muertas porque pensaban que las leyes de santuario médico significaban algo. Hizo un gesto hacia los viales. Los aperianos nos han mostrado lo que realmente son. Una especie que ve la compasión como una debilidad y usa nuestra propia moralidad en nuestra contra. No quieren una guerra con reglas. Quieren la victoria total sin importar a cuántos inocentes tengan que matar. ¿Por qué deberíamos atarnos las manos con restricciones morales que ellos no reconocen? El debate continuó durante 6 horas. Los argumentos volaron de un lado a otro de la mesa, morales, estratégicos, prácticos y filosóficos. Algunos funcionarios argumentaron que usar armas biológicas convertiría a la humanidad en algo tan monstruoso como los aperianos. Otros sostenían que la naturaleza única de las armas, su especificidad de especie, las hacía moralmente aceptables. La doctora Kim planteó preocupaciones sobre sentar precedentes. Si hacemos esto, ¿qué impedirá que otras especies desarrollen armas similares contra sus enemigos? Podríamos estar abriendo la puerta a la guerra biológica a escala galáctica. Otras especies ya tienen tales armas, respondió Nakamura con frialdad. Los alarianos desarrollaron virus psíquicos hace siglos. Los intoides podrían liberar virus informáticos que paralizarían cualquier civilización dependiente de la tecnología. La única razón por la que estas armas no se han utilizado es porque nadie ha estado lo suficientemente desesperado. Los aperianos nos han desesperado. La almirante Harrison presentó informes de inteligencia que mostraban una creciente brutalidad saperiana. Ya no solo atacan instalaciones militares. La semana pasada, destruyeron un transporte civil que llevaba refugiados de la colonia Tahiti. 2,000 personas, incluyendo 800 niños. Están dejando claro que consideran a todos los humanos objetivos legítimos. La presidenta Chen escuchó todos los argumentos, pero su atención volvía constantemente a los viales sobre la mesa. Objetos tan pequeños para contener un poder tan enorme. Unos pocos litros de agentes biológicos diseñados que podían terminar una guerra y salvar millones de vidas, o condenar el alma de la humanidad para siempre. Doctor Nakamura, dijo finalmente, ha tenido 3 meses para pensar en esto. En su opinión profesional, ¿hay alguna otra forma de terminar esta guerra rápidamente? Nakamura guardó silencio por un largo momento. La victoria militar convencional es posible, pero llevará años y costará millones de vidas. La paz negociada es imposible. Los aperianos ven cualquier compromiso como una debilidad y solo usarán un alto el fuego para prepararse para nuevos ataques. El asesinato selectivo de su liderazgo podría funcionar, pero tienen protocolos de sucesión efectivos. Miró directamente a la presidenta. Señora presidenta, he pasado toda mi carrera buscando formas de preservar la vida. He estudiado cada forma de biología en la galaxia, buscando métodos para sanar, curar y salvar.
Estas armas representan lo opuesto a todo en lo que he creído. Su voz se endureció. Pero los aperianos asesinaron a mi hija y a otras 8,000 personas inocentes por el crimen de mostrar misericordia. Han perdido cualquier derecho a la protección de la ley civilizada. Si no los detenemos ahora, de manera decisiva y permanente, seguirán matando hasta que ganen ellos o estemos todos muertos. La presidenta Chen cerró los ojos, tratando de imaginar cómo explicar esta decisión a los votantes, a la historia, a su propia conciencia. El uso de armas biológicas estaba prohibido por todos los tratados que la humanidad había firmado desde que alcanzó las estrellas. Pero esos tratados habían sido escritos asumiendo que todas las partes seguirían las reglas básicas de la guerra civilizada. La destrucción de la luz de la misericordia lo había cambiado todo. Había demostrado que los aperianos no eran enemigos civilizados, sino monstruos que atacarían a cualquiera y a cualquier cosa para lograr la victoria. Quizás los monstruos merecían finales monstruosos. Si autorizamos el despliegue, preguntó, ¿con qué rapidez podría llevarse a cabo? 2 semanas para los preparativos finales, respondió la almirante Harrison. Nuestras redes de inteligencia han identificado los objetivos óptimos en cada mundo saperiano. Ataques simultáneos en todo su imperio, coordinados para evitar que cualquier advertencia llegue a otros planetas. Y una vez hecho, el imperio saperiano deja de existir. Dijo Nakamura simplemente. Su ejército colapsa, sus colonias se rinden o declaran la independencia, y la amenaza al espacio humano termina permanentemente. La presidenta Chen miró a su alrededor una última vez. Cada rostro reflejaba el mismo terrible conocimiento. Estaban a punto de cruzar una línea que nunca podría descruzarse. Estaban a punto de transformar a la humanidad de una especie que construía naves hospital a una especie que cometía genocidio. Pero la alternativa era ver morir a millones de humanos más en una guerra que podrían no ganar. Doctor Nakamura, dijo en voz baja, prepare sus armas para el despliegue. Almirante Harrison, coordine con nuestros servicios de inteligencia para los ataques simultáneos. Doctora Kim, quiero que se establezcan protocolos de monitoreo para asegurar que las armas no muten y se propaguen más allá de sus objetivos previstos. Hizo una pausa, el peso de la historia posándose sobre sus hombros. Damas y caballeros, estamos a punto de hacer algo terrible, algo que perseguirá a la humanidad por generaciones. Pero los aperianos no nos han dejado otra opción. Querían una guerra sin reglas. Ahora la van a tener. Mientras la reunión se disolvía, el doctor Nakamura cerró cuidadosamente el maletín que contenía las armas biológicas. En 2 semanas, esos viales abrirían por todo el espacio saperiano, y una especie entera comenzaría a morir. No sintió satisfacción ante la perspectiva. Solo un frío sentido de que la justicia finalmente se estaba cumpliendo. Su hija Lisa había muerto creyendo que la compasión podía superar al odio, que la misericordia era más fuerte que la venganza. Pronto, la galaxia aprendería cuán equivocada había estado. A veces, el mal solo podía detenerse convirtiéndose en el mal. El pacto con el diablo se había completado. La humanidad había vendido su alma por la victoria, y el precio se pagaría con sangre saperiana. El primer despliegue de las armas biológicas del doctor Nakamura tuvo lugar a las 6 horas, hora estándar galáctica, de un martes que marcaría para siempre el fin de la inocencia para la humanidad. El objetivo era un puesto militar saperiano en el mundo de Ketar, un planeta fuertemente fortificado que servía como centro de mando para la tercera flota del almirante THYXKY. El arma fue entregada por un agente de inteligencia humana que había pasado 2 años construyendo una identidad encubierta como proveedora de alimentos para la base militar. Introdujo el agente biológico en el sistema de reciclaje de agua de la base durante una visita de mantenimiento de rutina. La sustancia era inodora, incolora y completamente indetectable por el equipo de detección estándar saperiano. El doctor Nakamura observó la operación desde el centro de mando en la Luna. Sus ojos fijos en las transmisiones de inteligencia en tiempo real desde Ketar. Durante 6 horas, no pasó nada. Los soldados aperianos continuaron con sus deberes normalmente, sin saber que la muerte ya fluía por sus venas. Entonces, el primer soldado colapsó. El teniente Besmore estaba revisando solicitudes de suministros cuando sintió una repentina sensación de ardor en el pecho. El joven saperiano intentó pedir ayuda, pero su voz salió como un áspero susurro. En minutos, sus órganos comenzaron a fallar uno por uno. Murió convulsionando en el suelo del depósito de suministros, con espuma de sangre verde saliendo de su boca. La segunda víctima cayó 1 hora después,
luego una tercera. Al final del primer día, 12.000 soldados aperianos estaban muertos o moribundos. El personal médico de la base trabajó frenéticamente para entender lo que estaba sucediendo, pero sus tratamientos no tuvieron efecto. El arma biológica atacaba la estructura celular saperiana a nivel genético, y no había cura. El propio almirante XY se encontraba entre las víctimas. El monstruo que había ordenado la destrucción de la luz de la misericordia pasó sus últimas horas en agonía, su cuerpo traicionándolo mientras sus órganos fallaban uno por uno. En sus últimos momentos, mientras la conciencia se desvanecía y la muerte se acercaba, finalmente comprendió lo que había desatado cuando eligió asesinar a sanadores. El doctor Nakamura no sintió satisfacción mientras veía los informes que llegaban de Ketar. El arma funcionaba exactamente como estaba diseñada, matando solo a saperianos mientras dejaba completamente ilesa a la pequeña población de otras especies de la base. Los prisioneros humanos retenidos en la base salieron vivos y sanos, pasando por encima de los cadáveres de sus captores. Pero a medida que el número de muertos ascendía a miles, Nakamura comenzó a notar algo que le revolvió el estómago. Entre los muertos no solo había soldados, sino personal médico, médicos y enfermeros aperianos que habían estado tratando a soldados heridos. Seres cuyo único crimen era tratar de sanar a otros, tal como lo había hecho su hija Lisa. El paralelismo con la luz de la misericordia era imposible de ignorar. La galaxia se había horrorizado cuando el almirante THYXKY asesinó al personal de una nave hospital. Ahora, la humanidad estaba haciendo lo mismo, matando al personal médico junto con todos los demás. El hecho de que estuviera sucediendo como un efecto secundario en lugar de un objetivo deliberado no marcaba ninguna diferencia para los muertos. La noticia del ataque biológico se extendió rápidamente por el espacio saperiano. Los supervivientes de Ketar trajeron informes aterradores de una plaga que mataba solo a su especie. El pánico se extendió por el imperio saperiano cuando la gente se dio cuenta de que la humanidad había desarrollado armas que podían exterminarlos por completo. La primera respuesta del alto mando saperiano fue de incredulidad. La idea de que cualquier especie creara tales armas parecía imposible. La guerra biológica había sido prohibida por tratado galáctico durante más de 1000 años. Incluso los líderes militares más despiadados nunca habían cruzado esa línea. Pero a medida que siguieron más ataques durante la semana siguiente, la incredulidad se convirtió en terror. Agentes humanos atacaron bases militares, instalaciones gubernamentales y posiciones de la flota en todo el espacio saperiano. Las armas se desplegaron con precisión quirúrgica, apuntando solo a áreas, con un valor militar significativo, pero el efecto fue devastador. En 10 días, el ejército saperiano había perdido el 30% de su personal. Flotas enteras se encontraron sin tripulación mientras los agentes biológicos se propagaban por los sistemas de soporte vital de sus naves. Planetas que habían estado fuertemente defendidos quedaron indefensos mientras sus guarniciones morían en masa. El alto general Kortrak, comandante supremo de las fuerzas saperianas, convocó una sesión de emergencia del Consejo Militar. De los 25 generales que deberían haber asistido, solo 12 seguían vivos. Los otros habían muerto en los ataques biológicos o habían fallecido cuando las armas se propagaron a áreas civiles cercanas. No podemos luchar contra un enemigo que puede matarnos con venenos invisibles, declaró el general Kortrak, su voz temblando de miedo y rabia. Estos humanos se han convertido en monstruos peores que cualquiera que hayamos imaginado. No buscan la victoria. Buscan nuestra extinción completa. Los generales supervivientes debatieron sus opciones. Algunos pedían la rendición inmediata antes de que las armas biológicas pudieran extenderse más. Otros exigían un último asalto desesperado al espacio humano, usando todas las armas a su disposición para llevarse a tantos humanos como fuera posible. Pero su debate fue interrumpido por noticias horribles de los sectores civiles. Las armas biológicas habían comenzado a extenderse más allá de sus objetivos militares previstos. En el mundo de Salar Prime, las armas habían contaminado el suministro de agua de una ciudad importante. 3 millones de civiles estaban muertos o moribundos, incluyendo niños que nunca habían oído hablar de la guerra, ancianos que habían vivido toda su vida en paz y familias que solo querían vivir tranquilamente. Las imágenes que llegaron a las redes de noticias galácticas eran indescriptibles. Manzanas enteras llenas de cadáveres. Hospitales desbordados de víctimas que los médicos no podían salvar. Niños llorando junto a los cuerpos de sus padres, sin entender por qué todos los que amaban estaban muriendo. El doctor Nakamura vio estos informes en su laboratorio en Europa, y por primera vez desde que comenzó su trabajo,
sintió el peso aplastante de lo que había hecho. Había creado estas armas para detener una guerra y salvar vidas humanas. Se había dicho a sí mismo que los aperianos merecían la extinción por sus crímenes. Pero al ver las imágenes de niños muertos, se dio cuenta de que la venganza no era lo mismo que la justicia. La reacción galáctica fue rápida y universal. Todas las especies importantes condenaron el uso de armas biológicas, incluso aquellas que habían apoyado el esfuerzo de guerra de la humanidad. Los alarianos, que habían sido uno de los aliados más fuertes de la humanidad, emitieron una declaración calificando los ataques como una abominación que avergüenza a toda vida inteligente. La Asamblea de los Gorons declaró que la humanidad había caído en una oscuridad más profunda que cualquier cueva. Incluso los lógicos sintoides calcularon que el uso de armas biológicas específicas de especie representaba una amenaza inaceptable para la estabilidad galáctica. Lo más perjudicial de todo fue la reacción del propio Consejo Galáctico. Se convocaron sesiones de emergencia en cada mundo miembro, y los debates que siguieron fueron amargos y divisivos. Muchos miembros del Consejo comenzaron a cuestionar si la humanidad era realmente mejor que los aperianos contra los que luchaban. La consejera Emera de la Federación Alariana habló por muchos cuando se dirigió a la Asamblea de Emergencia. Dimos la bienvenida a la humanidad al Consejo porque nos mostraron algo que habíamos perdido, la capacidad de cuidar a los demás sin importar la especie o la política. Las naves hospital que construyeron eran la prueba de que la paz era posible incluso en tiempos de guerra. Ahora han pervertido ese mismo conocimiento en armas de genocidio. ¿Cómo podemos confiar en seres que pueden transformar la sanación en horror con tanta facilidad? En la Tierra, la opinión pública estaba dividida. Muchos humanos celebraron los ataques biológicos como una justa venganza por la destrucción de la luz de la misericordia. Argumentaron que los aperianos habían iniciado el ciclo de atrocidades y merecían lo que les sucediera. Pero otros estaban horrorizados por lo que la humanidad se había convertido. Surgieron protestas en las principales ciudades del espacio humano. Líderes religiosos condenaron las armas biológicas como moralmente indefendibles. Científicos que inicialmente habían apoyado el esfuerzo de guerra ahora se pronunciaron en contra del uso de su investigación para el genocidio. La doctora María Santos, que había trabajado con el doctor Nakamura años antes, publicó una carta abierta que se transmitió por todo el espacio humano. Nos hicimos médicos para salvar vidas, no para quitarlas. Estudiamos la biología alienígena para ayudar a nuestros pacientes, no para destruir especies enteras. Kenji Nakamura ha tomado todo lo que aprendimos sobre la sanación y lo ha convertido en el arma más terrible de la historia galáctica. Nos ha hecho a todos cómplices de genocidio. Pero el programa de armas continuó. La presidenta Chen y sus asesores se habían comprometido con la victoria total y no veían vuelta atrás. Se desplegaron más agentes biológicos en todo el espacio saperiano, apuntando tanto a instalaciones militares como industriales. El número de muertos ascendió a millones. El colapso del imperio saperiano se aceleró rápidamente. Con su ejército diezmado y su población civil muriendo, ya no podía mantener el control sobre su territorio. Especies clientes que habían servido al imperio durante generaciones declararon su independencia. Mundos coloniales se rindieron a las fuerzas humanas en lugar de enfrentarse a un ataque biológico. 6 semanas después del primer despliegue, el alto mando saperiano tomó una decisión desesperada. Buscaría negociaciones de paz inmediatas, ofreciendo la rendición completa a cambio del fin de la guerra biológica. El propio general Kortrak viajó a una estación neutral en el espacio alariano para reunirse con representantes humanos. Las negociaciones fueron breves y unilaterales. Los aperianos aceptaron todas las demandas humanas: desarme militar completo, reparaciones de guerra, el juicio de los criminales de guerra supervivientes y el desmantelamiento de su imperio. A cambio, la humanidad acordó dejar de usar armas biológicas y proporcionar ayuda médica a las poblaciones aperianas supervivientes. El almirante THYXKY, el arquitecto de la masacre de la luz de la misericordia, ya había muerto por las armas biológicas. Pero el gobierno saperiano acordó despojarlo póstumamente de todos los honores y declararlo criminal de guerra. Fue un gesto vacío, pero era todo lo que podían ofrecer. La guerra había terminado. La humanidad había logrado la victoria total en menos de 4 años de lucha, con mínimas bajas humanas en la campaña final. Pero el costo de esa victoria se estaba volviendo claro a medida que la galaxia luchaba por procesar lo que había sucedido. El doctor Nakamura regresó a su laboratorio en Europa mientras se firmaban los tratados de paz. El trabajo que lo había consumido durante meses había terminado. Las armas que había creado habían cumplido su propósito.
El imperio saperiano había desaparecido y la muerte de su hija había sido vengada. Pero la victoria se sentía vacía. Al crear armas que podían matar a especies específicas, había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. Otras civilizaciones ya estaban comenzando sus propios programas de armas biológicas, aterrorizadas de poder enfrentar el mismo destino que los saperianos si alguna vez entraban en conflicto con la humanidad. Peor aún, la confianza de la galaxia en la humanidad había sido destrozada. La especie que había construido naves hospital y predicado el valor de toda vida inteligente se había revelado capaz de genocidio cuando se la llevaba al límite. Se cancelaron acuerdos comerciales. Se retiraron misiones diplomáticas. El espacio humano se volvió cada vez más aislado a medida que otras especies decidían que la asociación con la humanidad era demasiado peligrosa. En los meses que siguieron al final de la guerra, el doctor Nakamura tomó una decisión final sobre el trabajo de su vida. Trabajando solo en su laboratorio, destruyó sistemáticamente toda la investigación relacionada con las armas biológicas. Los archivos informáticos fueron borrados, las muestras físicas incineradas y las secuencias genéticas eliminadas de todas las bases de datos. Cuando terminó, grabó un último mensaje. Mi nombre es Dr. Kenji Nakamura, y soy responsable de las armas biológicas que pusieron fin a la guerra saperiana. Creé estas armas para vengar la muerte de mi hija y salvar vidas humanas. Tuve éxito en ambos objetivos, pero el precio fue más alto de lo que jamás imaginé. He destruido toda la investigación relacionada con estas armas. El conocimiento de cómo crearlas muere conmigo. No permitiré que mi trabajo sea utilizado de nuevo por la humanidad, ni por ninguna otra especie. Algunos descubrimientos son demasiado peligrosos para existir. La galaxia tiene razón en temernos ahora. Hemos demostrado que los humanos pueden ser la especie más compasiva de la galaxia o la más aterradora. Construimos hospitales para sanar el universo y luego construimos armas para matarlo. Somos capaces tanto del bien absoluto como del mal absoluto. Espero que las generaciones futuras elijan ser sanadores en lugar de destructores. Pero me temo que mi legado ha hecho esa elección mucho más difícil. El doctor Nakamura nunca fue visto de nuevo después de grabar ese mensaje. Algunos dicen que se retiró a un remoto mundo colonia para pasar sus últimos años en aislamiento. Otros creen que se quitó la vida, incapaz de vivir con lo que había hecho. La verdad nunca se descubrió. La galaxia que emergió de la guerra saperiana era un lugar más oscuro y temeroso. La humanidad se había salvado y había logrado la victoria total sobre sus enemigos. Pero al hacerlo, habían revelado algo terrible sobre sí mismos, que su capacidad de misericordia solo era igualada por su capacidad de destrucción despiadada. Otras especies comenzaron a desarrollar sus propias armas biológicas selectivas, lo que llevó a una carrera armamentista que definiría la política galáctica por generaciones. Las leyes de santuario médico se fortalecieron y ampliaron, pero todos sabían que solo eran tan fuertes como la conciencia de aquellos que pudieran violarlas. Las ruinas de la luz de la misericordia todavía flotaban en el espacio cerca de Kepler 442b, un monumento a la inocencia perdida de la humanidad. A veces, las naves humanas cambiaban de rumbo para pasar cerca de los restos, sus tripulaciones de pie en silencio mientras recordaban lo que una vez habían sido.